Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos desde la Cámara de Diputados. Hoy les presentamos un programa en Vértice Internacional sobre el primer año del referéndum que materializó la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El día de hoy nos preguntamos sobre las negociaciones que ya iniciaron del divorcio del Reino Unido de la Unión Europea, las grietas que ha generado el Brexit al interior de los partidos políticos y en las regiones, así como el descalabro electoral que ha sufrido Theresa May el pasado 8 de junio. En la segunda parte de este programa, un recuento legislativo de carácter internacional, y en nuestro segmento migratorio les vamos a presentar una serie de comentarios especializados y entrevistas en materia fronteriza y también de migración. Acompáñenos. Tras el referéndum del 23 de junio de 2016, en que resultó victoriosa la opción de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el primer ministro inglés David Cameron anunció que presentaría su renuncia al cargo, siendo efectiva el 13 de julio siguiente, cuando fue sustituido por la lideresa del Partido Conservador, Theresa May, quien ganó la primera vuelta de las elecciones efectuadas 8 días antes. Posteriormente, el 8 de febrero de 2017, con 494 votos a favor y 122 en contra, la Cámara de los Comunes dio el visto bueno a la ley del Brexit, de la cual fue avalada una enmienda por la Cámara de los Lores para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en el Reino Unido. Ante la aprobación de dicha legislación, el 13 de marzo de 2017, la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, informó su intención de convocar a un segundo referendo sobre la independencia de Escocia en menos de 2 años. Una vez que la reina Isabel II sancionó la ley, el Reino Unido activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa, iniciando las negociaciones con Bruselas para su retirada de la Unión Europea, estimándose que el proceso finalice a más tardar el 29 de marzo de 2019. Obligada por la división en el Partido Conservador y por las consecuencias económicas de la salida del bloque comunitario, el 18 de abril de 2017, la primera ministra Theresa May convocó por sorpresa a los británicos a elecciones generales anticipadas sin esperar a 2020, apostándole a que los votantes reforzarían su mandato. Sin embargo, en las elecciones realizadas el 8 de junio de 2017, marcadas por los atentados terroristas que azotaron al país en los días precedentes, los conservadores perdieron la mayoría absoluta de la Cámara Baja al pasar de 330 parlamentarios a 318, mientras que el Partido Laborista, primer grupo de la oposición británica, creció de los 229 que tenía a 262. A 11 días de iniciar las negociaciones con el Brexit es que Reino Unido celebró elecciones anticipadas, una jornada que no se esperaba y que fue convocada a finales del mes de abril, cuando la primera ministra Theresa May y su Partido Conservador tenía un diferencial de 20 puntos frente al Partido Laborista. En un primer momento se sentía que esta era una decisión racional y pragmática de Theresa May, que no pasó por el juicio de las urnas y que buscaba ampliar el número de escaños en el Parlamento en aras de reafirmar su mandato frente a las espinosas negociaciones de Bruselas. Nada de esto sucedió. Los anhelos de Theresa May, por el contrario, se convirtieron en un fiasco electoral porque el Partido Laborista recuperó un ascenso notorio, habiendo ganado 32 escaños más frente a las elecciones del 2015. Las elecciones del 8 de junio dejan muy mal a Theresa May, pues su apuesta era justamente fortalecer su posición frente al Parlamento, y de esta manera también tener más credibilidad y más legitimidad hacia el exterior, sobre todo teniendo el Brexit a cuestas. Y la apuesta salió mal, ¿no? Le salió el tiro por la culata, porque pues, perdió la mayoría que tenía en el Parlamento Theresa May, ahora obligada a pactar, ¿no? Un gobierno será un gobierno de minorías. Recién pudo llegar a un acuerdo con los unionistas de Irlanda del Norte y haciendo además una serie de concesiones, ¿no? Ni siquiera es un gobierno de coalición, es un gobierno en minoría, un gobierno débil. Una mayoría
es muy estrecha en la Cámara de los Comunes, implica enormes costos de negociación para un primer ministro. ¿Eso qué significa? No puede darse el lujo un partido con una mayoría muy estrecha de soportar cierto disenso en su interior. ¿Por qué? Porque un disenso rompe esto, y especialmente en temas que son de confianza. Cuando un primer ministro pierde una votación que se considera de confianza, el primer ministro tiene que renunciar y llama a nuevas elecciones. Entonces, una mayoría con poco margen de maniobra es altamente vulnerable, y además de todo añadamos un elemento adicional, lo que son las by-elections. ¿Qué es eso? Elecciones intermedias. En cualquier momento del mandato de un primer ministro puede retirarse un miembro del Parlamento, por alguna razón, muerte, enfermedad, inhabilitación, y eso significa que se convocan de inmediato a elecciones para cubrir a ese miembro de la Cámara de los Comunes por el tiempo que resta el mandato. Y se ha utilizado este mecanismo de las by-elections como un indicador de la popularidad del primer ministro. ¿Qué significa? Su partido gana muchas by-elections, el partido es popular. Si comienza a perder muchas by-elections, significa que se pierde mayoría y pierde márgenes de maniobra. Javier, la apuesta de Theresa May de convocar a elecciones anticipadas fue una apuesta errónea, equivocada, y que no logra darle una mayoría absoluta a Theresa May. Tenía que apostar. En ese primer diagnóstico que te hago tenía que hacerlo. No había una salida si es que quería fortalecer su posición de frente al proceso de desvinculación o desconexión con la Unión Europea. Y la única forma de acometer este esfuerzo es aumentando o fortaleciendo su legitimidad. Pero es una apuesta que ciertamente no lee correctamente una bajada, una pronunciada baja del movimiento anti-europeo, tanto en la Unión Europea como en buena parte del mundo. Estoy hablando de que no se dio correctamente la enorme ascendente que tenía Macron en el contexto de los procesos electorales en Francia. Recordemos que si está bien Francia, que si el movimiento pro-europeo está bien en Francia, todo el mundo debe tomar lectura de eso y por tanto hacerse para atrás y repensar sus estrategias. Theresa May no leyó correctamente que había un pro-Europa que estaba con una tendencia sumamente favorable. Y en último, buena parte del descrédito que le estaba generando su vínculo con Donald Trump de parte de Theresa May. Y en ese sentido, son tres lecturas que no leyó. La apuesta innecesaria de Theresa May se convirtió en una derrota electoral. La primera ministra, que no estaba obligada a convocar a elecciones, pero que fue cegada en su ambición política de conquistar más escaños en el Parlamento. Los resultados fueron decepcionantes para la lideresa británica, quien perdió la mayoría absoluta o los 326 escaños, lo que la obliga a formar gobiernos de coalición y no gobernar en solitario. Precisamente una apuesta equivocada que terminó por convertirse en un hung parliament o bien un parlamento disfuncional o sin mayorías. Con los resultados del pasado 8 de junio, el Reino Unido obtuvo un gobierno mucho más débil, el reclamo para que dimita Theresa May y un parlamento más dividido que complejiza las negociaciones del Brexit y el combate al terrorismo yihadista. Uno de los temas es el tema de seguridad, mientras la Unión Europea apuesta cada vez con más intensidad en la idea de un ejército europeo, esta política europea de defensa que se va consolidando también frente a la amenaza y las posiciones de Donald Trump, y quien fue por mucho tiempo el fiel de la balanza, ¿no? O que fue el país bisagra entre Europa y Estados Unidos, el Reino Unido. Y esto se va a ver cuando menos afectado, porque la posición del Reino Unido es una posición más débil, y esa posición débil también la deja más vulnerable en temas de seguridad, no solo en temas de su participación en fuerzas de paz, que bueno, es un ejército muy importante el que tiene el Reino Unido, pero sí en los temas de coordinación policial, de inteligencia, coordinación judicial, que tenía con la Unión Europea, pues esto se viene abajo. Este es, digamos,
uno de los riesgos importantes para el propio Reino Unido, quedar aislado incluso en estos temas de seguridad. De hecho, hubo 2 atentados durante épocas electorales que llevaron a eso, y eso lleva a recrudecer posiciones nacionalistas. Es decir, se piensa que gracias a la Unión Europea el Reino Unido tiene una gran oleada de inmigrantes. Falso. Tiene una oleada de inmigrantes significativa por las excolonias, por los países del Commonwealth. Y no necesariamente ese paso o la salida de la Unión Europea iba a implicar mayor seguridad en cuanto a migrantes, cuando ellos mismos lo tienen. Pero también, incluso si se sale de la Unión Europea, se sale también de acuerdos de colaboración en seguridad comunes. Es decir, el Reino Unido quiere un Brexit en donde pueda gozar de todos los beneficios del libre mercado, pero sin tomar una sola decisión en temas que son de integración europea. Seguridad, moneda única o diversos tratados adicionales. Naturalmente eso no creo que le convenga a Europa. Yo creo que dependerá de 2 cosas. Una, bajar la tonalidad, bajar el tono del debate con la Unión Europea en términos de todo o nada. Creo que ese discurso ya se acabó porque las urnas le dijeron no es el sentido ni es lo que queremos, 1. Y 2, el factor Jeremy Corbyn. Corbyn es un modulador hoy, sin duda alguna estratégico en la toma de decisiones en Reino Unido, en lo particular, pero también en la Unión Europea. En la Unión Europea están viendo a Corbyn como ese modulador, ese que va a equilibrar de forma tal que, y déjame decirlo con todas palabras, que posiblemente se pueda reflexionar sobre la forma, ya no sé si el fondo de la desconexión con la Unión Europea, pero sí de la forma. Y en ese sentido creo que el discurso de Theresa May ya no cabe, por lo menos el discurso duro, rígido, y habrá que modularlo. Yo dudaría que acabara ella cerrando el capítulo de la desconexión. La sorpresa electoral fue Jeremy Corbyn, el líder del Partido Laborista, quien tiró por los suelos la crisis de los partidos socialdemócratas en la Unión Europea y una matemática electoral cabizbaja en España, Países Bajos y Francia. Recordemos que Corbyn ha levantado críticas y cuestionamientos sobre su papel dentro del Partido Laborista. Siendo un parlamentario rebelde y un gran activista en materia de desarme nuclear, se le ha comparado con Bernie Sanders por sus posiciones más extremistas en torno a la distribución de la riqueza y el rol del Estado en la economía. En campaña, Jeremy Corbyn propuso un incremento del salario mínimo y articuló un fuerte mensaje de rechazo en torno a la política de austeridad conservadora que encontró eco en los jóvenes que se han mostrado en contra del Brexit y que buscan mantener la movilidad de personas al interior de la Unión Europea. En todo caso, lo que atestiguamos en Reino Unido fue una elección anti-Brexit. Por lo tanto, lo que quería Theresa May era pasar de una mayoría muy vulnerable a tratar de hacer la apuesta de ganar más espacios. El problema es que durante la campaña se perdió en muchos temas centrales. Su propio posicionamiento de lo que sería la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue muy ambigua, no está muy clara. Es decir, nos vamos a salir del Reino Unido, de la Unión Europea, pero queremos mantener el mercado común, o nos vamos a salir de esto, pero vamos a mantener una posición global de negociación y apertura con todo el mundo. Son posiciones ambiguas. Naturalmente el Brexit perdió mucha popularidad de la elección de julio del año pasado al día de hoy. Entonces no supo qué manejar y después se fue perdiendo con temas muy menores, como por ejemplo permitir la caza de zorros, que es un deporte aristocrático que no tiene mucho que ver con temas de gobernabilidad. ¿Y qué llevó a eso? Llevó a eso para un gobierno minoritario, es decir, está a unos 15 asientos más o menos de la mayoría absoluta, no le basta para gobernar y va a tener obviamente que maniobrar con otros partidos para negociar las diversas piezas con la Unión Europea. ¿Qué significa eso? Naturalmente va a implicar costos de negociación elevados, al entrar uno o más socios de coalición coyunturales que no van a ser estables, se van a diluir las propuestas del Partido Conservador.
Interesante en este asunto es el Partido Laborista, que hace un año estaba totalmente fracturado, se había pedido la renuncia de su líder, de Jeremy Corbyn, porque es un hombre que ha sido muy crítico con muchos temas, con la invasión a Irak, ha puesto sobre la mesa un montón de asuntos, digamos que está más a la izquierda de la izquierda dentro del mismo Partido Laborista, y ahora sale fortalecido, digamos, triunfante en estas elecciones, no solo dentro de su partido, sino que atrae las votaciones, por ejemplo, de los jóvenes, y también el desencanto de una Theresa May que no logra empatar casi en nada y que tiene muchos desatinos, esta idea, por ejemplo, de gravar a los adultos mayores o que ellos tuviesen que pagar en caso de temas de seguridad social y con qué iban a pagar, con sus inmuebles, en fin. La primera, los discursos más moderados de Corbyn y demás que acercan, alejan a los sectores recalcitrantes, digamos, de las extremas y se vuelven más de centro. Es una tendencia muy europea marcada por Macron, buena parte. Él sigue siendo el que dicta buena parte del movimiento político en Europa en lo general y creo que en Gran Bretaña en buena medida. Ese movimiento hace que muchos se quieran correr hacia el centro. Ese centro beneficia mucho a partidos, perjudica mucho a partidos de extrema izquierda o de extrema derecha. Pero antes estaban en auge los partidos Sin de duda los alguna, extremos. sin duda alguna. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Aquello que se vendía como el elemento en torno al cual giraban las exigencias, prácticamente ya no es tema. Es decir, desconexión de la Unión Europea está en proceso y por tanto ya no tiene una forma de anclarse, digamos, a oferta política frente al elector conservador. Ya no lo tiene. En el mapa electoral y con los resultados en la mano, vale la pena preguntarnos cuál fue el desempeño del Partido por la Independencia del Reino Unido en las pasadas elecciones generales del 8 de junio. Este partido eurófobo antisistema, que obtuvo un ascenso maratónico en las elecciones del Reino Unido en el año 2015 y quien también obtuvo 24 escaños al Parlamento Europeo. Y es que después de una subida muy notoria, este partido prácticamente fue borrado del mapa político y electoral con las elecciones municipales del pasado 4 de mayo y con las generales del 8 de junio. Y es que hay que recordar que este partido pues ha perdido su principal atractivo político y su razón de ser una vez materializado el Brexit, es decir, esta decisión que tomaron los británicos con el referéndum de hace un año, el 23 de junio, donde decidieron separarse de la Unión Europea. El UKIP era fundamentalmente un partido para las elecciones europeas. Es decir, nació en los años 90 y en las tres anteriores elecciones para el Parlamento Europeo había pasado a ser el tercero, el segundo, el primero. El UKIP no tiene una base en realidad dentro del bipartidismo. Lo que pasa con los partidos en Europa es que una vez que ganan los diversos partidos nacionales en la integración de asientos en la Unión Europea, cada uno de ellos se agrupa en torno a posturas. Los partidos de centro izquierda o de centro derecha o de izquierda en los diversos países forman sus propias bancadas. Entonces el UKIP fue previsto como una forma de integración, un partido hacia Europa. Hay un reacomodo muy interesante en el Reino Unido porque las fuerzas políticas que estaban en la escena hace un año justamente cuando fue el referéndum, hoy día pues han cambiado de manera radical, ¿no? El Partido Conservador, que perdió buena parte de su influencia en el Parlamento en las últimas elecciones, el partido UKIP, estos impulsores del Brexit, que pues quedó ahí con una votación bastante residual, casi insignificante, cuando pues después del Brexit todo el mundo salió corriendo, ¿no? Todos los que impulsaron esta mala idea salieron corriendo. Literalmente el UKIP está hecho pedazos, no logró un solo parlamentario. Eso que muchos celebramos, y lo digo con mucha honestidad, celebramos que no hayan logrado nada, por tanto pierde capacidad de ser interlocutor. La función de partidos de este perfil son que se vuelven bisagra, es decir, que hicieron acuerdos. Cuando pierden la calidad de partidos bisagra se vuelven irrelevantes en la toma de decisiones. En ese sentido, los partidos de Farage
el UKIP en general, ya no son un partido bisagra porque ya no tienen posiciones en el Parlamento y por tanto ya no son útiles para efectos de la estrategia. Pareciera ser que Farage y UKIP solamente vivieron para darle vida a esto y que tras la consecución de este objetivo prácticamente se volvieron irrelevantes para la vida política en Reino Unido. Hicieron mucho daño, lo tengo clarísimo, y creo que muchos, y me atrevo a decir que incluso algunos miembros del UKIP lo han de reconocer en algún momento, hicieron mucho daño a las formas de hacer y que dejaron un gran rencor social y creo que solamente llegaron para eso y ya no son viables. Por eso ya no aparecen en la escena. Con el resultado catastrófico para el Partido Conservador y una recuperación notoria del Partido Laborista, es que resurge el bipartidismo en Reino Unido. Una lección que quedó clara en las pasadas elecciones generales del 8 de junio, cuando había en competencia 650 escaños. La aritmética política que debían de alcanzar los partidos políticos y que en esta ocasión los dos partidos principales obtuvieron 580 escaños, es decir, el 82% de los votos. Y es que en esta jornada los partidos políticos chicos quedaron desvanecidos del mapa político electoral y el Partido Nacional Escocés, quien obtuvo una gran ventaja en las elecciones del 2015, en esta ocasión perdió 19 asientos en el Parlamento. Si es un Brexit blando o un Brexit duro, también dependerá del gobierno británico, de la permanencia de Theresa May, ¿no? O sea, han pedido su renuncia, vamos a ver si aguanta al correr de los meses. Ya es muy emblemático que empiece las negociaciones después de un tropiezo electoral como el que tuvo, ¿no? Esto debilita mucho al Reino Unido, los conservadores no estarán contentos con esto, los laboristas presionarán por la renuncia de Theresa May y vamos a ver si esto propicia unas nuevas elecciones y la posibilidad de ascenso de los laboristas, que a lo mejor pueden tener una posición mucho más hacia un Brexit blando, ¿no? Y hay quien dice, bueno, tendría el Reino Unido que replantearse la permanencia en el mercado interior europeo, ¿no? Para el caso de los dos partidos hay una diferencia muy, muy importante. En el caso del partido de Theresa May es una desconexión prácticamente absoluta ante el discurso del denominado nacionalismo económico, es decir, recuperar competencias. El proceso europeo tiene como una de sus virtudes, lo sigo defendiendo así, como una de sus virtudes el ceder competencias específicas en diferentes ámbitos de lo que antes eran propiedad del Estado. Eso beneficia mucho a la viabilidad de la política económica, social, cultural de cualquier Estado que inicie su integración a la Unión Europea. Por parte de los Tories encontramos otra cosa distinta, la pretensión es por áreas, de forma tal que entendamos que hay interdependencia. Si me permitieras una expresión, diría, Tories son muy de interdependencia, los conservadores son muy de desconexión total, muy nacionalistas, muy endogámicos, permíteme la expresión, y es una diferencia muy sustancial. Los resultados electorales de la jornada del 8 de junio marcan el camino de las negociaciones del Reino Unido con Bruselas. Comicios que definen el equipo político que va a dirigir el divorcio del Reino Unido con la Unión Europea y el tipo de país que serán después de este histórico desenlace. Incluso esta jornada electoral definirá las relaciones del Reino Unido con el mundo, porque al tiempo de delinear su salida de la Unión Europea, también sellará la estrategia de relaciones económicas y comerciales con terceros países a propósito de diversificar su política exterior y voltear su mirada hacia otros polos del poder económico mundial. Logró amarrar algunos temas para ir
con el apoyo de los unionistas irlandeses, que serán en temas de presupuesto, en temas de defensa y en temas del Brexit, ¿no? De la posición del Reino Unido frente a la Unión Europea, pero en un momento donde la Unión Europea sale fortalecida en las elecciones francesas, un Macron que ha traído los reflectores, que con esta idea de Europa, pero una idea innovadora, pues hace una buena mancuerna con quien lleva el timón de la Unión Europea, Angela Merkel. El tema de las negociaciones centrales es qué quiere Europa, qué busca Europa. Para Europa la salida del Reino Unido no es tan grave. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no formaban parte de la moneda única. Una salida hipotética de Grecia hace unos años hubiera sido un desastre por esa integración económica. Pero Reino Unido, que no tiene esa apertura, no implica mucho para la Unión Europea en sí, pero sí es el afán para decir, no queremos más rebeliones, no queremos más amenazas de otros países, vamos a endurecer las condiciones de salida para que eso sirva para quien quiera salirse, ¿no? Habrá que ver qué piensa la Unión Europea. La Unión Europea hoy tiene, sin duda alguna, y va a cobrar muy caro la desconexión. En ese sentido, ni me pasa por la cabeza la buena voluntad de la Unión Europea por negociar. Sin duda alguna va a cobrar mucho, va a definir sus tiempos, no los de Reino Unido, y lo que va a marcar en buena medida la agilidad de la desconexión no es lo que diga Theresa May, no es lo que diga el próximo primer ministro, es lo que diga la Unión Europea, y en ese sentido quien se sale es el que espera las instrucciones del club del cual se va a salir sin duda alguna. Gran Bretaña está empezando a superar su estancamiento económico, empieza a tener cierta consistencia en su crecimiento económico, la Unión Europea en lo general empieza a tener cierto equilibrio económico, está bajando el desempleo, está bajando la inflación, hay buenas perspectivas económicas y eso siempre abona a ciertos partidos políticos y no necesariamente a los de extremas. Recordemos que los de extrema derecha, extrema izquierda regularmente acuden al escenario de la crisis para argumentar a favor de ellos. Hoy el escenario no les da mucho para vender al elector promedio conservador. Con el tiempo encima por el calendario de las negociaciones sobre el Brexit, es que el Partido Conservador, quien obtuvo 318 escaños, se vio obligado a concertar alianzas para formar gobierno debido a que obtuvo 8 asientos menos de los que se necesitaban para obtener mayoría absoluta y 12 menos de los que tenía cuando el Parlamento anterior fue disuelto. Con esta aritmética política fue posible el acercamiento con el Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte, un partido de derecha conservadora, antiaborto y en contra de los matrimonios igualitarios, que obtuvieron 10 escaños después del ejercicio electoral. Pero ¿qué requerimientos impondrá Arlene Foster a Theresa May para brindarle su apoyo? No olvidemos que los norirlandeses votaron a favor de permanecer al interior del bloque europeo en el referéndum que se celebró el 23 de junio del año pasado. En Irlanda del Norte decidió permanecer dentro del Reino Unido una vez que la República Irlandesa decidió independizarse. Es decir, hubo una negociación para aquellas regiones que quisieran formar parte de la República y otras que deciden permanecer en el Reino Unido, lo que fue la región del Ulster. Siempre ha tenido tensiones nacionalistas, siempre ha tenido problemas de religión entre protestantes y católicos, y después de un periodo muy largo de negociaciones de paz, al fin en 1997 se le logró restaurar una cierta autonomía final a Irlanda del Norte. Y esto hay que verlo dentro de un marco un poco más amplio. Anthony Blair en el 97 subió con una agenda de reformas claras en las que se incluía lo que se conoce como la devolución. ¿Qué significa? Devolver a las diversas nacionalidades del Reino Unido diversas facultades finales de decisión sobre algunos temas de una manera selectiva. Irlanda e Irlanda del Norte, digamos, Irlanda fuera del Reino Unido, dentro de la Unión Europea, Irlanda del Norte dentro del Reino Unido, fuera de la Unión Europea, y la relación entre las dos Irlandas tiene pues ahí en una circunstancia donde los intercambios y todo lo que se facilitaba
con el mercado común, con el mercado único europeo, pues también se puede ver afectado, ¿no? Y esto en detrimento no solo del comercio, de las empresas, de los ciudadanos mismos. Javier, ¿por qué una alianza Javier, ¿por qué una alianza con los norirlandeses? ¿Cómo afecta esto el proceso de paz entre Reino Unido e Irlanda del Norte? La región de Irlanda del Norte se compone de grupos políticos de perfil unionista, es decir, aquellos que buscan el vínculo permanente con Reino Unido frente a otras fuerzas que históricamente han buscado independizarse del Reino Unido. Estas fuerzas tienen posiciones en el Parlamento británico y ganaron las suficientes curules como para que Theresa May tenga suficiente fuerza para tener una mayoría, así sea endeble, mayoría. Con todos los demás partidos políticos no puede negociar porque van en contra de su propio proyecto político y los únicos que más o menos sincronizan, se modulan respecto del discurso de desconexión son los parlamentarios vinculados a Irlanda del Norte. Pero esa es la única razón, es una razón estratégica y sin duda alguna los unionistas en Irlanda del Norte sin duda le van a cobrar en algún momento algo respecto de su apoyo. Dar más poder político al Parlamento, dar mayores prebendas fiscales a Irlanda del Norte, dar mayores poderes vinculados a la recaudación de impuestos, es decir, los favores de estos importantes. Sin duda puede ser inversiones, pero mi percepción es que dada la historia de a veces tanta tensión entre el Parlamento de Irlanda del Norte y Reino Unido, yo creo que los favores están más bien asociados al tema de dar mayor margen de maniobra al gobierno de Irlanda del Norte. Con los resultados electorales del pasado 8 de junio, la visión dura o rijosa de Theresa May frente al Brexit tendrá que ceder para darle cabida a un Brexit más suave o flexible, que es la principal demanda del Partido Laborista ante las difíciles y complejas negociaciones con Bruselas. Y es que aquí la aritmética electoral reafirma el mandato para celebrar un Brexit mucho más conciliador con Bruselas. La gran diferencia entre el Partido Laborista y los conservadores en torno al Brexit es que los primeros se oponen a abandonar el mercado común europeo y los segundos no están seguros de imitar el proceso de Suiza o de Noruega. En varias ocasiones, Theresa May ha señalado que los intereses conservadores es que Reino Unido no se convierta en un socio parcial de la Unión Europea, sino que busque nuevas negociaciones comerciales con países tan importantes como con China, India y también Australia. Sin embargo, ante la derrota estrepitosa de Theresa May, no sabemos si ella misma será aquella lideresa quien guíe las negociaciones del Brexit, porque quizá pudiera dimitir en el camino. Reino Unido tiene todos los elementos para pasar por negociaciones difíciles, una mayoría estrecha, una posibilidad de que los laboristas, entre más by-elections haya, ganen una mayoría. Tampoco los laboristas son una garantía de que vayan a cambiar o no los términos de negociación. Incluso si llega a haber en los próximos 2 años, que es el tiempo que hay para activar la salida, de acuerdo con el artículo 50 del Tratado de Integración, hay un cambio de poder, no necesariamente va a implicar una mayores condiciones de confianza. Para Europa un cambio de poder abrupto es un gobierno con el que tampoco se puede negociar y es confiable. Cualquiera de los dos escenarios, el Reino Unido va a ser la parte débil de las negociaciones. Tiene que resolverse por la vía blanda. Razones. Reino Unido depende muchísimo, una barbaridad, de las exportaciones, pero no solamente de las exportaciones, de la fiscalidad, de la movilidad de personas inglesas fuera de Reino Unido. Depende también de las políticas fiscales que han beneficiado mucho. El que esté en el mercado europeo le ha supuesto un gran beneficio desde que Gran Bretaña, Reino Unido ingresa a la entonces Comunidad Económica Europea, su PIB ha crecido. Hay una lección histórica de parte de Reino Unido. Ellos crearon su área de libre comercio, su European Free Trade Agreement, su EFTA.
fracasó, no fue lo que se esperaba y por tanto dijo que quería estar mejor en el mercado común europeo. Le ha traído muchos más beneficios que perjuicios y de hecho se ha integrado como le ha venido en gana. Es como una especie de integración a la carta. No participa del euro, no participa de la fiscalidad, no participa de la migración. Es decir, es una integración a la carta. Están las ideas de si el Brexit tendría que ser la posición del Reino Unido como la que mantiene Suiza o la que mantiene Noruega, teniendo algunos temas, compartiendo, sin ser parte de la Unión Europea, compartiendo algunos temas. Creo que esto sería lo más saludable para el Reino Unido, para la Unión Europea, para las empresas, para los ciudadanos, ¿no? Esperemos que esto pues llegue a un punto de acercamiento, ¿no? O sea, se puede aplaudir un poco a manera de escarmiento lo que está sucediendo en el Reino Unido, pero la Europa también necesita un Reino Unido un poquito más sólido y más firme. Las negociaciones del Brexit anticipan dolores de cabeza, descalabros y grietas en un ambiente en donde Theresa May pues llega sin una mayoría absoluta y con una posición mucho más frágil de negociar frente a Bruselas. Y es que hay muchos temas espinosos que giran alrededor de las negociaciones del Brexit, como los aranceles, la política comercial, el tránsito de personas, pero también el control de la frontera con Irlanda del Norte, así como la cuota que tendrá que pagar Reino Unido para salirse de la Unión Europea, una cifra que ronda en los 100.000 millones de euros. Y es que el gobierno británico pretende abandonar el mercado común europeo y solicitar de manera simultánea a la Unión Europea un tratado de libre comercio que se negocie de manera bilateral. Una intención que Bruselas no buscará avalar. Por otro lado, recordemos que el mandato electoral dejó claro que los británicos están divididos sobre negociar un Brexit duro o más suave. El Reino Unido debe indemnizar a la Unión Europea por los costos de la separación y por diversos daños económicos, que es uno de los temas que van a estar dentro de esa agenda. Otro tema va a ser naturalmente los marcos de cooperación de libre tránsito de personas. Reino Unido no quiere integración, tal vez el Reino Unido quiera que se le devuelva la autonomía, que se le quite la autonomía al banco del Reino Unido, de la Gran Bretaña, del Banco Central. ¿Por qué? Porque fue una demanda a la independencia, una demanda de Europa. Pero yo creo que lo más central va a ser libre tránsito, acuerdos de seguridad hemisféricos, y tampoco va a haber mucho cambio en materia de seguridad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Reino Unido forma parte del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. Es decir, la Unión Europea siempre se vio con un brazo económico, que sería la Unión Europea, y un brazo militar tutelado por Estados Unidos, que es la OTAN. Y que esta idea de debilidad de Theresa May hacia adentro del Reino Unido también la pone en una posición en desventaja en la mesa de negociaciones con la Unión Europea, ¿no? Donde se han puesto tres puntos de aquí a la siguiente ronda, que será en julio, 3 puntos básicos para la negociación. Uno de ellos, por supuesto, es el derecho de los ciudadanos europeos, así 3 millones de ciudadanos europeos que viven en el Reino Unido, el 1 millón de ciudadanos británicos que viven en distintas partes de la Unión Europea. Ese es un tema. Otro tema es el asunto de cómo van a administrar, digamos, judicialmente estos asuntos. El primero, el tema agrícola. Es un tema en la denominada política agraria común. Hay una serie de beneficios resumidos en un concepto que se llama el cheque blanco. Uno de los grandes beneficiarios del sector agrícola es Francia. Y una de las formas de compensar a Gran Bretaña, que no es el gran beneficiario de los fondos vinculados a agricultura, es Reino Unido, que recibe una compensación anual económica por no ser beneficiario específico del sector agrícola. Es una de las cosas que seguramente va a complejizar mucho las negociaciones. Esa es una. Dos, el tema de los intercambios comerciales. Es decir, hasta el día de hoy se obviaba razonablemente bien el tema del tipo de cambio euro, libra esterlina, y por tanto era más bien un libre comercio razonablemente bien gestionado.
Terminado el mecanismo de vínculo, sin duda alguna que los requisitos de ingreso de las mercancías inglesas al espacio europeo va a ser altamente complejo, impuestos altísimos como lo que hace la Unión Europea, y esto va en detrimento de miles, no cientos, miles de empresas inglesas. Un tercer elemento es el de la movilidad migratoria. ¿Qué está planteando en su discurso Theresa May a la hora de la desconexión? Que todos aquellos extranjeros, incluyendo los comunitarios, que hayan tenido cierto privilegio en términos de fiscalidad, permisos de residencia, ya no los van a tener, y que por tanto ciertos beneficios económicos vinculados a su condición inmigratoria van a desaparecer. Eso sin duda alguna se lo va a regresar la Unión Europea a los ingleses. Y hablamos de varios cientos de miles de ingleses. Las negociaciones de salida del Reino Unido de la Unión Europea iniciaron el pasado 19 de junio. Es Bruselas quien llega con una posición de mayor fortaleza frente al gobierno de Theresa May, pues la Unión Europea tiene como objetivo principal encarecer al máximo la salida del Reino Unido a propósito de evitar una desbandada o efecto dominó entre sus países. En efecto, la victoria contundente de Emmanuel Macron en Francia deprecia el mandato británico frente a una Unión Europea que se reinventa en manos del eje franco-alemán y la mancuerna de liderazgos Merkel-Macron. En esta historia turbulenta, las cosas hubieran sido del todo diferentes si la ultraderechista, xenófoba y antieuropea Marine Le Pen hubiera ganado las urnas en Francia. En dicho caso, el Reino Unido hubiera llegado mucho más fortalecido a la mesa de negociaciones. Europa ha pasado por un periodo de estancamiento desde el intento de aprobar una constitución europea, un intento fallido, y también ha pasado por un periodo de crisis después de la crisis inmobiliaria de Estados Unidos en 2008. Tiene muchas tensiones entre las diversas regiones, obviamente las tensiones de las políticas de austeridad que impuso Alemania en los países del Mediterráneo, especialmente Grecia, Chipre, Italia. Está pasando también por otros problemas de integración en el norte de la Unión Europea. Está pasando por la crisis también de seguridad y de confianza que puede traer una Rusia más asertiva para defender sus fronteras y para tratar de extender su área de influencia, aunque no necesariamente una Rusia imperialista como algunos dicen. Rusia es mucho más débil de lo que se piensa en ese sentido, y un problema de legitimidad hacia las instituciones europeas. ¿A qué me refiero? A lo que se conoce como el déficit democrático. Es decir, si cada vez más atribuciones van pasando de los Estados-nación a la Unión Europea y cada vez más temas se deciden en esa esfera burocrática que es Bruselas, Estrasburgo, ¿qué facultades tienen los Estados-nación para controlar ese proceso de integración? Hay una debilidad importante también en lo económico, ¿no? Las dificultades para el Reino Unido dentro del propio Reino Unido están ahí. Las empresas, ¿no?, a las que Theresa May les ha dicho no contraten europeos, contraten británicos, ya se ven afectadas. Las universidades ya se ven afectadas. Los proyectos de cooperación donde participa Reino Unido en proyectos de la Unión Europea ya son proyectos no elegibles. O sea, ya hay una afectación desde ahora, ¿no? Y además la habrá porque hasta que, insisto, no esté totalmente fuera el Reino Unido de la Unión Europea, la política comercial, incluso la del Reino Unido, la dirige la Unión Europea. O sea, el Reino Unido no puede celebrar tratados de libre comercio con nadie hasta que no esté totalmente fuera de la Unión Europea. Esto le limita mucho también la capacidad de negociar. Podrá tener acercamientos, pero no podrá firmar ningún acuerdo hasta que no esté, ¿no?, totalmente alejada del proyecto comunitario. Si de pronto se apuesta por un Brexit duro, es decir, desconectar todo, es que no va a llevar un año o dos, puede llevar 20, 30, 40 años. Eso es una barbaridad para los tiempos políticos, para los tiempos económicos. Quien piense que el Brexit es solamente firmar dentro de 2 años, que dicen los términos de la Unión Europea, el que al firmar la desconexión ya la vida empieza en otro momento, está muy equivocado. Se habla de procesos. El que tú hables de un proceso que empieza a fines de los 60 y que casi 40 y tantos años después
se pueda revertir con una firma de 2 años, creo que hay una garrafal equivocación. Quienes están apostando por un Brexit duro, sin duda alguna, van a cometer un gravísimo error. El tiempo habla de pérdida del PIB, que puede ir del 1 hasta el 3% del PIB de Reino Unido en el paso de los próximos años. Es decir, el costo no es inmediato, el costo va a ser en las próximas décadas. Y eso creo que deben entenderlo. Alguien pensará que con pagar el costo inicial es suficiente. No, es apenas una muy pequeña probada del costo de las próximas, déjame darte un tiempo de 2 o 3 décadas. El Brexit ha generado grietas y divisiones al interior de las naciones que conforman el Reino Unido. Un escenario que se ha podido palpar en los partidos políticos que han asumido distintos posicionamientos en torno a la desvinculación con la Unión Europea. Reino Unido o Reino desunido. Fue el Partido Nacional Escocés quien votó por permanecer al interior de la Unión Europea, el grito que los ha llamado a realizar un segundo referéndum sobre su independencia del Reino Unido en primavera del 2018, la fecha que por cierto no ha sido aprobada por Theresa May a propósito de dilatar los ánimos secesionistas de Escocia y terminar de negociar primero con Bruselas. Y es Nicola Sturgeon, la lideresa de Escocia, quien mira como una amenaza la salida del Reino Unido del mercado único europeo. Ya hace unos años, ¿no?, lanzaron este referéndum con un resultado interesante porque fue ascendiendo la idea de la independencia de Escocia, y cuando el gobierno de David Cameron vio que la amenaza del triunfo de la independencia escocesa estaba ahí, entonces se acercó a los escoceses, hizo una serie de concesiones importantes y desactivó, digamos, el tema de la independencia de Escocia. Ahora, después del Brexit, vuelve a surgir esta idea de un nuevo referéndum y tal, que se ha apagado, el correr de los meses. Pareciera que no hay tanto apoyo en esta idea independentista. Yo creo que hay una expectativa de qué sucederá realmente con el Brexit, cómo terminarán las negociaciones. Estas negociaciones que se anunciaron para durar 2 años, muy probablemente duren más. Es decir, Escocia no le interesa tanto ver a los ingleses como opresores o como tiranos, pero si Inglaterra se sale de la Unión Europea, Escocia va a querer permanecer en la Unión Europea. ¿Qué va a implicar eso? Resurgimiento de presiones de independencia, no necesariamente nacionalistas, pero sí de independencia de la metrópoli inglesa para permanecer dentro de una esfera económica determinada. Y eso también puede pasar en Irlanda del Norte. Hay una historia que es Eire, Irlanda, de los años 20-21, es decir, si la historia nos da lecciones, es claro que es posible, sin duda alguna. Ahí está en la historia contemporánea, no está tan lejos en los años 20 de la independencia de Irlanda respecto de Gran Bretaña, es decir, hay posibilidades, sí, la historia nos marca ese punto. En segundo lugar, la circunstancia, yo creo que incluso es favorable a Escocia, porque Theresa May está deslegitimada, el proceso Brexit se está cayendo en términos de su legitimidad también, ya no pesa tanto, pero le está generando está destinando demasiado esfuerzo, digamos, financiero, político, de forma tal que si yo buscara un momento para iniciar un procedimiento con el objetivo de independizarme, debería ser en el momento en que mi contrincante está débil. Y en ese sentido, hoy Gran Bretaña, su primera ministra, están débiles en términos de oponer resistencia. Lo que sí hay que entender es que lo que diga Escocia tendrá que estar vinculado a una serie de acuerdos históricos que tiene con Gran Bretaña, es decir, la formulación de la forma de independencia, no tanto los tiempos, sino la fórmula, el tipo de pregunta que se va a hacer al potencial elector, el diseño de las encuestas, es decir, atrás de ese discurso de iniciar la consulta tendrá que haber muchas negociaciones, sin duda alguna, pero digo, el contexto sin duda alguna lo podría permitir en estos momentos. Reino Unido puede quedar atrapada en 2 mundos, sin pertenecer a la Unión Europea y sin la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio en Estados Unidos cuando priva la lógica nativista, nacionalista y proteccionista en Washington. Y es que no
es probable que Donald Trump le apueste al libre comercio con Theresa May, a pesar de que comparte muchas afinidades con este liderazgo. Y aquí el Reino Unido se encuentra atascado porque bajo amenaza está la colocación de 44% de sus exportaciones que se dirigen a la Unión Europea. Pues estemos pendientes con este país tan importante para el mundo, la quinta economía global, la locomotora financiera, pero también un país integrante del G7, del G20 y de la OTAN. Trump ha sido como el rey Midas, pero al revés, ¿no? Para los europeos que han querido o se han tomado la foto con él, ¿no? O sea, pareciera que cada político europeo que se toma una foto cerca de Donald Trump, pues le va mal, ¿no? O sea, hay una suerte de maldición Trump para los partidos como el UKIP, ¿no? Ocurrió igual en Francia con Marine Le Pen, o sea, también esta cercanía hacia Trump. Yo creo que los mismos votantes, los mismos europeos, no están por muy que a lo mejor apoyen a estos partidos extremistas, no simpatizan ni de lejos con las cercanías hacia Donald Trump. Yo tengo la percepción de que Donald Trump es muy ignorante, pero que no es torpe. Y como buen empresario sabe que quitar una cosa implica sustituirla por otra. Eso es lo que yo pienso en el caso del vínculo Donald Trump-Theresa May. Pero más importante, creo que salvo esa comunidad ideológico-política, a nivel social, creo que hay un alejamiento de las dos sociedades, la del Reino Unido y la de Estados Unidos. El Reino Unido más bien tiene sus intereses más centrados, o los ha tenido desde siempre más centrados hacia Estados Unidos. La mitad del comercio del Reino Unido es hacia allá, no hacia Europa. Su segunda prioridad sería todos los países del Mar del Norte. Está más orientado su mercado hacia Escandinavia, por ejemplo, que hacia Europa Mediterránea. Tal vez tendría más interés también en hacer algún teje de mayor integración con el Commonwealth. Pero en realidad el Reino Unido lo que está tratando de decir es, tengo un mercado, voy a reforzar lazos externos y quiero gozar de cierto libre mercado con la Unión Europea sin tener que asumir los costos. Y la postura de Europa es, ¿vas a salirte? Quiero que esto sea ejemplar, quiero que esto sea lo más difícil posible para ti. ¿Por qué? Porque si permito que sea fácil, al rato se van a rebelar Hungría, se va a rebelar Eslovenia, se van a rebelar todos los demás países. Federico Lamont nos habla sobre las negociaciones en temas migratorios frente al Brexit. Veamos su comentario. 6 décadas de la entrada en vigor de CECA, Comunidad Económica Europea y Unión Europea, un dilema se cierne en aquel mercado comercial. El más importante, a partir de la asignatura entre el gobierno de Ankara y Bruselas de una cuota migratoria que hace un año se vio interrumpida por la tentativa golpista que enfrentara el presidente Erdogan allá en Turquía. Como resultado de esta presión a la que siguieron particularmente Berlín, Bruselas y París, el presidente Erdogan decidió endurecer su postura frente a la inmigración. Aquellos que ingresaron a las islas griegas y posteriormente fueron trasladados hacia Turquía, Gaziantep, que es el punto de referencia, y fronterizo con Siria. ¿Cuántos están ahí? Son más de 2.3 millones de inmigrantes. Desde el punto de vista de Ankara, la condición no puede ser igual, dado que las presiones de la Unión Europea cambiaron la buena voluntad del hombre fuerte de Ankara. Eso por un lado. Por el otro, el artículo 50 hacia Gran Bretaña plantea retos a la inquilina de Downing Street 10. Uno
quiénes son los inmigrantes que pueden permanecer en Gran Bretaña. Y segundo, a partir de un riguroso control fronterizo, ¿cuántos más podrán llegar en un lustro? En el primer caso, quienes podrían tener un lugar asegurado eventualmente son los médicos, los ingenieros en sistemas, donde hay una recepción adecuada en Gran Bretaña, pero no a los que ejercen el trabajo doméstico procedentes principalmente de Pakistán. Hay en la víspera un nuevo acuerdo que la Unión Europea suscribe con las naciones africanas, particularmente el OME, y esto tendrá en el corto plazo que abrir aún más sus fronteras. El reto es entonces o un Brexit duro o un Brexit light. Ahí el dilema, la decisión es de Theresa May, la primera ministra británica. Vértice Internacional tuvo la oportunidad de realizar esta entrevista que habla sobre los migrantes mexicanos en Estados Unidos y su problemática. Veamos los detalles. En lo personal, desde el año pasado, que he sido, digamos, consultado de manera más o menos formal por autoridades desde Canadá hasta Chile, para hablar del tema de aquellos que pretenden llegar a un lugar o están transitoriamente en otro lugar, o si hablamos ya en la era Trump, como aquellos que dicen, caray, ya la situación no es para ir a Estados Unidos, sino a Canadá. Sí, pero como vienen por el sur del continente, ya están en México y quieren irse a Canadá, pero ¿cómo brincan a Estados Unidos? Entonces las autoridades canadienses, también hay datos estadísticos que nos muestran que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de solicitantes de refugio en Canadá, como es el caso de México, como es el caso también en Estados Unidos, donde hay un incremento sustantivos de quienes solicitan refugio, como una modalidad de flujo, ¿no? Para no hablar de aquellos otros flujos que se van por los otros caminos sociales, ya no como refugiados, sino que van por problemas de inseguridad y que solitos quieren mezclarse con otros flujos, como migrantes económicos, como reunificación familiar, ¿no? Bajo alguna otra modalidad. Entonces eso hace mucho más complejo el tratamiento del tema y también hace más compleja la actuación de las autoridades cuando los marcos jurídicos se empiezan a quedar cada vez más rebasados. Y luego si vemos ahora con las iniciativas del presidente Trump, ¿no? Bueno, pues la colaboración multilateral y bilateral se vuelve también más compleja para tener una actuación regional que dé seguridad a los migrantes y dé seguridad también en los lugares de tránsito y destino de estos flujos internacionales. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musal y como siempre les recuerdo que este programa se transmite los martes a las 9 de la noche y en repetición los sábados a las 19 horas. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.